Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso chicharrón guisado, una receta bien sabrosa que la puedes disfrutar para prepararte unas buenas gorditas, unas quesadillas, unos tacos o lo que tú prefieras. Comenzamos. Estaremos utilizando 2 libras de chicharrón prensado, 900 gramos aproximadamente. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de información para que los tengas a la mano, los anotes y prepares esta deliciosa receta de chicharrón prensado que la puedes disfrutar para prepararte unas buenas quesadillas, unos buenos tacos, unas gorditas, unas tortas o simplemente como un buen guiso con un buen arroz rojo y unos frijolitos refritos. Esta receta está bien sabrosa. El chicharrón lo vamos a estar cortando en unos cuadritos, es la manera más fácil para que el chicharrón se empiece a guisar completamente y te quede bien sabroso. Y mira, la cantidad de agua que le vamos a poner va a depender para lo que lo vas a estar utilizando. Si lo vas a utilizar para un guiso con un buen arroz, unos frijolitos y unas buenas tortillas, pues tienes que ponerle un poco más de agua. Y una vez que el chicharrón está bien cortadito, lo vamos a reservar. Y a continuación, mira, en un sartén caliente a fuego medio con 3 cucharadas de aceite ponemos a freír 6 chiles guajillos en trocitos y desvenados, 2 chiles morita, le ponemos un diente de ajo y esto lo vamos a estar friendo por alrededor de unos 2 minutos. Esta receta de chicharrón guisado te va a quedar bien sabrosa. Le agregamos un cuarto de cebolla en trocitos, un clavo de olor y lo vamos a freír, lo vamos a mezclar por 1 minuto aproximadamente, evitando que el chile se nos vaya a quemar y el sabor nos vaya a cambiar. Y ahora le vamos a agregar 2 tomates rojos y 3 tomates verdes. Lo vamos a estar friendo por unos 3 minutos aproximadamente. Esta receta de chicharrón prensado me encanta, está bien sabrosa. Le agregamos media taza de agua purificada y esto lo vamos a estar mezclando y vamos a dejar a que rompa en hervor por unos 5 minutos. Después de ese tiempo dejamos enfriar un poco y lo vamos a llevar todo al vaso de la licuadora. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas para disfrutarlas en cualquier momento y ocasión. Y sazonamos con un cuarto de cucharada de pimienta negra molida, una pizca de comino y una cucharada de sal, recuerda que es al gusto. Lo licuamos perfectamente bien por unos 3 minutos aproximadamente para que quede bien licuadito. Y a continuación, mira, en una cacerola a fuego medio ponemos un chorrito de aceite vegetal y una vez caliente agregamos todo el chicharrón prensado. Recuerda que estoy utilizando 2 libras, 900 gramos aproximadamente. Y este chicharrón lo vamos a estar guisando por alrededor de unos 10 a 15 minutos. El chicharrón va a ir cambiando de consistencia conforme va pasando el tiempo. Después de 10 minutos el chicharrón prensado tiene que lucir así. Y ahora es momento de agregarle el adobo que acabamos de licuar y créeme que eso está bien sabroso, la cocina huele espectacularmente deliciosa y esta receta te va a quedar bien rica. Le bajamos el fuego a muy bajito y dejamos cocinar por unos 6 minutos más. Después de ese tiempo, aquí tenemos nuestro delicioso chicharrón prensado que lo puedes utilizar para lo que más te guste, una buena torta, unas quesadillas, unos tacos, lo que tú decidas. Bueno mi gente bonita, me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video, disfruta.